Hola familia, es un privilegio poder estar nuevamente que nos estés acompañando en el discipulado JS. Verdaderamente este espacio nace para que nosotros cada día podamos crecer como discípulos de Jesús y acercarnos a ese concepto que nuestro buen Jesús dejó al estar en la tierra para todos nosotros que somos seguidores de Él y cómo debemos verdaderamente reflejarlo en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Y hoy nuevamente nos acompaña nuestro pastor. Bienvenido. Muchas gracias, hijo. Estamos muy contentos y agradecidos, iglesia linda, amados hermanos, amigos que siempre están sintonizando este programa. Que Dios les bendiga en esta noche y creemos que algo grande vamos a seguir recibiendo de parte de Dios para ser mejores discípulos de Jesús. Amén. Papá, y creo que un tema interesante y de lo que vamos a estar hablando hoy es cómo los discípulos de Jesús, o cuando uno es discípulo de Jesús, uno se diferencia de la gente que no es discípulo de Jesús. Cuando empezamos el discipulado, empezamos hablando de la diferencia entre discípulo y un seguidor, que es un término que muchas veces uno puede confundir, pero creo que hay un sello, una marca especial sobre el discípulo de Jesús que se evidencia que el discípulo de Jesús verdaderamente refleja quién es su maestro, refleja las enseñanzas que ha recibido y todo lo que ha aprendido de su maestro. Y ese es el tema que me gustaría que platicáramos un poquito de las marcas de un discípulo de Jesús. Así como cuando vemos a una persona del ejército que tiene una cantidad de medallas, hay una marca en su vestimenta, o una persona del ejército también que tiene una barrita, 2 barritas, 3 barritas, o una estrella o 2 estrellas. Son marcas, eso evidencia una experiencia, eso evidencia que ha trabajado por ello, ¿verdad? Y como discípulos de Jesús también hay marcas, hay que nos evidencian que hemos trabajado por esas marcas, ¿verdad? No vienen automáticamente, no vienen únicamente de un asunto teórico. Claro, lo teórico aquí lo vemos, lo vamos a ver hoy. Pero son más allá de algo que uno memoriza, algo que uno recuerda, sino que son evidencias claras que hay una diferencia entre el que es discípulo y el que únicamente un seguidor o un simpatizante de Jesús. Porque aún, y creo que es otro nivel que podríamos hacer un tema en algún momento, están los seguidores, están los simpatizantes y estamos los que somos discípulos de Jesús. Y quiero que nos acompañes a Proverbios 11:30, lo estaremos leyendo en Reina Valera en 1995, y dice: el fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Y creo que en este versículo vemos reflejado un poquito lo que hablábamos al principio. Hay una evidencia del discípulo, porque si lo vemos acá, el discípulo es una persona justa, debe ser una persona justa y debe de ser una persona que produzca y dé fruto, no solo ser un árbol que está plantado pero que no produce nada. Y como discípulos sabemos que somos esos generadores de vida y Jesús es la verdad y la vida, y creo que esa debe ser nuestra misión, ¿verdad? Verdaderamente acercar a las personas a Jesús, ganar a las almas que hoy están perdidas, porque también muestra y refleja la sabiduría que uno va adquiriendo en la medida que uno se va acercando a Jesús.
Y creo que es lo que decíamos al principio, es la evidencia de que uno verdaderamente es discípulo de Jesús, porque uno está demostrando con sus hechos que uno no simplemente es un seguidor o un simpatizante. Creo que esa es una marca que por momentos no muchos la evidencian, ¿verdad? Porque para mí la marca debería de ser, si vamos a estar hablando de las marcas de un discípulo de Jesús, la marca que hoy tenemos que tal vez enfatizar es el anunciar el evangelio y ganar las almas, como el versículo que leíste, ¿verdad? Porque si tenemos que ser ese árbol que da ese fruto. Y hoy recordaba en nuestros comienzos con tu mamá del ministerio, recuerdo que teníamos un desayuno allá en un restaurante allá en la zona 9 y de verdad había una pasión en nuestro corazón y sigue habiendo la pasión por las almas. Los tiempos han cambiado, las formas han cambiado para poder llevar el mensaje, pero en aquel momento el desayuno era regalado. Y llegaban 35 personas en un restaurante, un bonito restaurante, y 30 a 40 personas llegaban. Pero me recuerdo cómo se fueron ganando las almas. Hoy vemos el fruto de personas que están plantadas, unas aquí con nosotros y otras que por distancia, que por A o por B, están plantadas en otro ministerio. Pero le enseñamos a la gente a ganar las almas. Y creo que esa es una marca que debe haber en nuestro corazón, no solo acomodarnos a decir soy un discípulo, ¿verdad? No solo acomodarnos a nuestra salvación, a nuestra bendición, ¿verdad? Dios me cumple las promesas, este es el año de mi testimonio, del testimonio, sino que tenemos que evidenciar, mostrar esa estrella, ¿verdad? Como le hablábamos usando la analogía de los militares. Dejar de ser simples cabos. Correcto. Creo yo, y verdaderamente enfocarnos y salir a ese campo de batalla, porque al final es la batalla por las almas, ¿verdad? El mundo quiere cada día alejar al ser humano de Dios, de Jesús, del Evangelio, y nuestra tarea como discípulos y una marca que nosotros debemos de tener es estar dispuestos a ir a esa pelea, a esa batalla, para arrebatarle al mundo, al alma que hoy está perdida, al que está oprimido el día de hoy, porque creo que la necesidad, como la había en ese tiempo que ustedes hacían los desayunos, sigue estando. Y tal vez aún más. Y aún más, exactamente. Entonces creo que debemos de entender que, como bien lo decías tú, no únicamente es preocuparnos por nosotros y decir, pues yo ya soy salvo, vengo el domingo a la iglesia, adoro, alabo, recibo la palabra y con eso ya estoy listo para toda mi semana, sino verdaderamente procurar ser un discípulo que dé mucho fruto, que batalle por cada alma que él conoce, que sabe que no conoce a Jesús, por cada amigo, cada persona cercana de nuestro entorno, por muy dura que la veamos, nuestra misión es compartirle el Evangelio y el Espíritu Santo se encargará de convencer de pecado. Correcto. Y no esperemos a veces, pues he tenido la oportunidad de estar en países donde las situaciones económicas son complicadas, no tienen las mismas libertades que tenemos acá, pero pareciera que en algún momento, como cierta persecución, como dicen los chinos, los cristianos chinos, pedimos a Dios que no nos quiten la persecución. Ellos lo dicen así. Que no se acabe la persecución, porque si se acaba la persecución nos vamos a acomodar y vamos a dejar de compartir el evangelio. O sea, en la China
el pastor con testimonio debe haber estado en la cárcel por predicar a Cristo. O sea, por lo menos unas 2 o 3 veces. Entonces, para que sea un pastor confiable, Wow. ¿verdad? Y no esperemos una persecución, no esperemos, sino que aprovechemos los cielos abiertos que el Espíritu Santo nos ha regalado a nuestra nación, la libertad que tenemos para predicar. Yo mencioné lo del desayuno porque Dios hizo memoria a mi corazón cuando estábamos trabajando este tema, pero también no deberíamos de esperar a que haya algo complicado como les pasó a los discípulos. Como no necesariamente tiene que dejar de haber libertad para nosotros empezar a movernos o Exactamente. O sea, no, si tenemos la libertad, hagámoslo. Aprovechemos esa libertad. Y en Hechos 11, 19, 26 habla de la iglesia en Antioquía. Yo quiero que leamos esos pasajes porque creo que hay una enseñanza bastante interesante ahí. Y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y creo que este es un mensaje que aquí en la casa lo hemos compartido varias veces, de esa oportunidad donde se empieza a llamar cristianos a los discípulos por la forma diferente en la que la marca ellos vivían, esa marca y ese sello. Pero yo veo aquí varias cosas. Algunos solo anunciaban la palabra a los judíos, pero dice aquí: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y creo que muchas veces nosotros como cristianos nos limitamos. Nos que uno muchas veces ve con sus ojos naturales y quizás llegamos a pensar: ay, no, esta persona no nos va a recibir la palabra, mejor me voy con que se ve más suavecito. Y muchas veces hacemos lo que hacían ellos, solo con unos y con otros no, cuando la necesidad está en ambos. Y creo que nuestra tarea es compartir a quien Dios nos ponga enfrente, porque como decíamos al principio, es el Espíritu de Dios quien va a traer el convencimiento de pecado, quien los va a hacer reconocerse necesitados, pero alguien tiene que hablar, porque la misma palabra dice: ¿cómo van a creer si nunca han escuchado? Correcto, allá en Romanos. Creo que a mí me impresiona estos pasajes que los he predicado no sé cuántas veces, pero siempre Dios me habla algo diferente, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. A mí me impresiona de estos varones de Chipre y de Cirene. Primero no dice cuántos eran, no dice sus nombres, ¿verdad? Pero que cuando entraron en Antioquía le hablaron a los griegos, y solamente, o sea, le anunciaron el evangelio del Señor Jesús, la buena noticia. Seguramente encontraron gente enferma, gente desesperada, gente angustiada, gente amarrada por el pecado. O sea, tantas cosas, y solo anunciaron la buena noticia. Y esto me dice a mí algo. Yo creo que debemos entrar en una etapa como discípulos de Jesús, discípulos de esta casa. Debemos entrar en una etapa
de animarnos a hacer cosas que regularmente no hemos hecho. Ahí no dice en ningún momento estos varones de Chipre y de Cirene anunciaron a los griegos como tenían por costumbre. Esto era algo nuevo para ellos. Regreso a lo del desayuno. Para nosotros era algo nuevo. Pero cuando empezamos a ver que las personas empezaron a llegar, llegaban quebrantadas, llegaban mal, llegaban de goma, llegaban y necesitaban una bendición. Recuerdo tan claro, nos animamos a hacer algo, era una inversión muy fuerte cada semana, ¿verdad? En aquel tiempo creo que costaba como 40 o 35 quetzales el desayuno, y pues los números, dice uno, bueno, estábamos comenzando, bueno, dice uno, bueno, piensa un poquito en los números, pero no, nos atrevimos a hacer algo diferente como estos. Y empezamos a ver gente que llegaba. Recuerdo un caso tan especial, una hermana que llegó, que la queremos mucho, que tenía problemas de alcoholismo muy serio. O sea, de quedarse tirada en la calle. Y ahí conoció a Cristo. Le anunciamos la buena noticia, le anunciamos que Dios es bueno y Dios le dio una oportunidad. Y hoy es una mujer de bien. Restauró su familia la había desechado, obviamente. Entonces, lo único que Dios necesita de nosotros, hermanos amados, como discípulos, que nosotros mostremos la marca al anunciar el Evangelio. Amén. Y otra característica que veo yo en estos versículos es que lo dice ahí en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Y yo creo que eso es algo que nosotros verdaderamente tenemos que creernos, que al final no es uno el que va a hacer la obra, sino la mano de Dios va a estar con nosotros. Y como dice después, una multitud puede ser agregada a causa de lo que nosotros hagamos. Esta semana justo que estaba navegando ahí en una de las redes sociales, y me apareció un jovencito de acá de Guatemala que hizo un TikTok de reunión de oración en el Parque de la Antigua sábado a las 5 p.m. Y solo eso decía el TikTok, y yo seguí navegando y esperé que llegara el sábado, y el sábado me acordé de su perfil y me volví a meter para ver qué había hecho. Y a las 4 él subió otro video donde está él con su guitarra únicamente adorando a Dios, y una buena cantidad de gente reunida con él, todos adorando a Dios. Y mucha gente en el video, se ve como mucha gente se va acercando, unos empiezan a orar por las personas que se van acercando, y me recordó el Señor eso ahorita, porque como tú decías, es algo totalmente diferente. Quizás no fue la típica reunión en un templo o un concierto plenamente organizado o una cruzada, sino pude ver yo en él un corazón dispuesto y un discípulo, porque definitivamente se necesita ser un discípulo y oír la voz de Dios para pararse en un parque y empezar a adorar únicamente con su voz y su guitarra. Pero cuando nosotros nos atrevemos a hacer estas cosas guiados por la mano de Dios, el Señor va a mostrar su respaldo, creo yo. Y algo que creo que debemos hacer como discípulos es pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para que podamos hacer eso diferente que tú decías. Quizás estamos acostumbrados a presentar el Evangelio de cierta manera, pero el Señor nos puede llevar a presentarlo de otra forma, sin cambiar el Evangelio, porque la buena noticia es la buena noticia, no hay otro Evangelio. Pero de una manera distinta, una manera que quizás
las personas de tu entorno van a decir, puchica, nunca me habían hablado de Jesús de esa manera y hoy yo puedo reconocer que necesito de Él. Y entonces vamos a ver el respaldo de Dios, y eso es algo que creo que debemos de entender, que cuando nosotros obedezcamos lo que Dios nos mande hacer, Él nos va a respaldar. Y creo que el mandato está dado. El mandato está dado. Vayan, recibiréis poder, les dijo el Señor. Váyanse a Jerusalén. Aquí en Jerusalén compartan. Ahí vayan a Samaria, a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y entonces pareciera que como que aquellos no activaban. Y entonces fue que vino la persecución. Y entonces activaron. Pero lo importante de todo esto es, a veces tenemos que ser metidos empujados, nos tiene que dar un empujón. El Señor permite algunas cosas para darnos empujón para hacer lo que tenemos que hacer. Yo me quedo, entre tantas buenas cosas que has hablado, amigo, me quedo en que cuando uno se atreve, Dios lo respalda. Amén. Cuando nos atrevemos, cuando hicimos acá en la iglesia, hicimos un Dios quiere, Dios nos dio la estrategia que hicimos, empezamos a ganar la gente. Mucha gente fue ganada, fue muy bendecida. No le tengas miedo a lo nuevo. No le tengas miedo a traernos a los pastores, es decir, una iniciativa. Seguramente me van a decir que no piensa uno. No te limites con él, seguramente, porque si hay algo nuevo y Dios lo confirma, y Dios lo va a confirmar, mejor dicho, hay que entrarle, porque necesitamos ganar las almas, necesitamos seguir anunciando la buena noticia, especialmente por algo. Yo puedo ver en nuestra nación que después del proceso electoral, nuestra nación quedó polarizada, herida, lastimada. Lo miramos hoy con tantas cosas que pasan, noticias, y que la gente se alegra del mal del otro. ¿Cómo es posible que te puedas alegrar con...? Entonces yo solo digo lo que es la ausencia de Jesús. Es la ausencia de la buena noticia. Porque cuando alguien se alegra del mal del otro, ¿cómo te puedes alegrar? Solo puedes manifestar la ausencia de Dios, ¿verdad? O sea, yo no puedo estar de acuerdo con aquel porque tenemos diferencias, porque no es cristiano, porque odia a los pastores, porque, qué sé yo, no le gusta a la iglesia. Pero por mucha diferencia que podamos tener, yo no me podría alegrar por el mal ajeno. Y entonces, pero sí veo gente que se alegra. Entonces lo único que evidencio es que necesitamos de verdad evidenciar la marca de Jesús, de que somos esos ganadores, anunciadores de la buena noticia y ganadores de las almas. Y definitivamente creo que es tan necesario que compartamos el Evangelio de Jesús, porque como tú decías, el corazón de las personas parece hecho de piedra hoy en día. Uno puede ver en redes sociales cómo quizás una persona que opina diferente a uno está atravesando una enfermedad o atraviesa la muerte de un familiar, y uno se ve en los comentarios que me alegro, o mucho se había tardado. Ajá, al fin recibió su merecido. Y es una evidencia de la ausencia de Jesús que hay en los corazones de las personas. Y creo que como discípulos, como lo hemos venido diciendo desde el principio, debemos de compartir la palabra. Porque muchas veces el miedo es, ¿qué pasa si yo comparto y no pasa nada? Tú estás sembrando la semilla, estás sembrando, quizás tú vas a compartir algo y las personas no van a mostrar interés alguno, pero siempre Jesús tiene reservados a quienes lo van a aceptar por medio de uno, y entonces el Espíritu Santo, aunque uno en sus ojos naturales vea que no pasa nada, Él se encarga de convencer, de redarguir,
y de evidenciarle a las personas que están tan necesitados aunque no lo puedan ver. Exacto. El asunto es que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Nosotros como discípulos debemos compartir, y se comparte con amor, ¿verdad? No se comparte para sembrarle temor a la gente, se comparte porque hay un Dios bueno. Yo no me puedo imaginar, en mi caso muy particular, pues a mí ni siquiera me hablaron del infierno. Aunque es una realidad, pero a mí cuando me presentaron la buena noticia no me presentaron el infierno primero, me lo presentaron a Él. Y me presentaron realmente mi condición. Con amor me presentaron, mira, vos vivís apartado, hay un vacío en tu corazón. ¿Y cuál es la evidencia de que hay un vacío en tu corazón? Tus acciones. Si mis acciones no habían sido que agradaban a Dios, es porque había un vacío en mi corazón, una ausencia de Dios. Pero me mostraron que había uno que, a pesar de que como estaba, que no había sido el mejor, que había estado alejado de Dios, que había hecho cosas incorrectas, que había desagradado a Dios, había uno que había pagado por mí. Y que aunque estuviera como un tomate yuco, sucio, un tomate podrido, en medio de un canasto donde hay tomates buenos, Él agarró ese tomate podrido y le dio una nueva oportunidad. Le perdonó sus pecados y le dio una nueva oportunidad y lo hizo nueva criatura. No me mencionaron, si no aceptas a Jesús te vas a ir al infierno. No, que es cierto, sí, ¿verdad? Después lo comprendiste. Ajá, eso es otra cosa. Pero esa es por eso se llama la buena noticia. Si no es llegar con un mensaje quizás como se hizo mucho tiempo de condenación, de juicio sobre las personas. Exacto. Sino verdaderamente presentarles a ese Jesús que nos amó sin ser merecedores, porque creo Exacto. que muchas veces uno de cristiano se olvida de dónde lo sacó Dios, y una vez que conoce a Jesús, pues es muy, muy fácil decir, es que vos te vas a ir al infierno, o vos aquí, vos allá. Pero ese no es el mensaje con el que Jesús vino. Él vino con un mensaje de amor, de decir, yo estoy dispuesto a dar mi vida por todo aquel que no se lo merece, porque ninguno nos lo merecíamos, y sin embargo Él estuvo dispuesto a hacer el mayor sacrificio de la historia para que nosotros fuéramos salvos, y ese es el mensaje que como discípulos debemos de compartir, que sin importar la condición en la que las personas se encuentren, si se arrepienten y reconocen que han sido pecadores, Jesús está dispuesto a recibirlos. Sí, no nos puso el Señor a nosotros como jueces, somos sus discípulos, somos portadores de vida, de bendición. Y quizá te preguntes, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Verdad? Porque muchas veces uno escucha un mensaje de esto, se siente desafiado de verdad no he hecho nada, ¿verdad? Bueno, yo te quiero dar un consejo hoy. Lo hicimos con nuestra casa el domingo pasado. Hicimos de alguna manera, aunque no oficialmente, sí en espíritu, una alianza con un ministerio muy lindo que es Oremos por Todos. Ellos, la visión de ese ministerio es ver a todos salvos, y es nuestra visión igual. Entonces por eso fue muy fácil hacer una alianza con ellos. Aparte somos amigos con los pastores Brian y Mercy Alarit, y ellos tienen una iniciativa muy linda de orar por 5 personas. Yo creo que ese debe ser nuestro comienzo, y por eso en la reunión última con nuestro equipo de servicio les volvimos a repartir esa hoja para que estemos orando por nuestros 5, porque a veces se nos olvida, a veces lo dejamos, tenemos tantas ocupaciones, y es orar 5 minutos. Yo tengo que decirlo, que a veces, hoy no oré por allá me voy acordando a cierta hora, pero empecemos orando. Primero pongamos en el corazón nuestro
las 5 personas que querramos nosotros anunciarles la buena nueva. Y oremos por ellos durante 6 semanas. Uno quiere todo rápido, pero por lo menos oremos durante 6 semanas, todos los días. Ese es mi desafío esta noche. A que busques a 5 personas que estén en tu corazón, tu prima, tu primo, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, hermanos, tus tíos, empleados, no sé, tus jefes. Entonces, los versículos que leíste, esos de Chipre y de Cirene, pusieron en su corazón a los griegos. No que no tuvieran corazón para los judíos, pero ellos pusieron en su corazón los que no les habían anunciado. Entonces pongamos en nuestro corazón aquellos. Y después de 6 semanas, platicamos. Amén, amén. Y creo que hemos aprendido nosotros como casa que primero las batallas se ganan en oración. Y por eso creo que este método, esta estrategia es muy adecuada, porque primero le pedimos a Dios que nos ayude, que nos guíe a presentarles el Evangelio, pero después no nos olvidemos de presentar el Evangelio, porque como leímos, ellos les hablaron también. Entonces, una vez que nosotros hayamos orado por estas personas durante esas 6 semanas, juntémonos con ellos a platicar. Quizás no les digamos, mira, te quiero hablar de Jesús directamente, pero ya cuando estemos ahí podemos aprovechar para mencionarles el Evangelio de Jesús y anunciárselos como los discípulos lo hicieron. Porque una vez que nosotros hayamos preparado el terreno, creo yo, a través de la oración, Dios va a respaldarnos y nos va a guiar a ganar verdaderamente esas almas. Y en Juan 4:35 al 36, en la traducción del lenguaje actual, dice: después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así, el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Creo que esta es una gran promesa de la cual nos podemos agarrar verdaderamente para decir, quizás yo hoy no veo el fruto, pero un día voy a ver y me voy a alegrar junto a mi primo, a mi prima, a mis hermanos, y juntos vamos a celebrar que tenemos la vida eterna. Aquí hay una promesa para ir a la oración con tus 5. Tú le puedes orar al Padre. Padre, oro por Pedro Pérez. Estoy orando por él. Estoy seguro, Padre, que ese es parte de esa cosecha que ya está lista para venir a este tiempo a tu reino y que pueda tener la vida eterna. Porque al final del día, eso sí es. Eso sí. ¿Verdad? ¿Tenemos la vida eterna o no la tenemos? ¿Verdad? Y esa debería ser nuestra pasión para ver que más gente esté en el cielo. Amén. Un día llegue al cielo, ¿verdad? Animarte hoy es nuestro deseo a que evidenciemos esa marca de ser anunciadores de la buena noticia y que podamos ganar las almas. Amén, amén. Así que, iglesia, ese es el desafío del día de hoy, que verdaderamente nosotros como discípulos de Jesús, una de las marcas o de los sellos que nos identifique es que somos discípulos que anuncian el Evangelio de Jesús, discípulos que comparten la palabra con todo mundo, no importa si es judío, si es griego, no importa si es ateo el día de hoy, si trayéndolo a nuestros tiempos, si es ateo, si no cree en Jesús, si cree en otras cosas. Debemos de compartir el Evangelio con todo el que Dios haya puesto cerca de nosotros,
Y aunque nosotros quizás no veamos la cosecha rápidamente y esperemos que sí sea así, sigue orando por esa persona porque a su justo tiempo tú cosecharás el fruto de tus oraciones, de la palabra que has compartido y un día verás a esas personas sembradas y reconociendo que Jesús es su Salvador y su Rey. Y te dejo esta última, antes de terminar. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente. Ese es el premio. Ujú. Dios premiará, o sea, que a los que trabajan. Ujú. O sea, no a los que no trabajan, a los que trabajan, Dios los va a premiar. Y yo quiero decirles, hermanos, y yo sé que ustedes lo han experimentado, no hay mayor gozo que ver cuando alguien viene a Jesús y lo recibe a Él como su Señor y su Salvador y se convierte de todo corazón y vive para Dios. Y uno está seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida, Amén. ¿verdad? Y tiene el derecho a la vida eterna. Amén. Amén. Así que a mí me gustaría hacer una oración en esta noche. Señor Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tú siempre traes a nuestra vida una palabra direccional, Señor, una palabra para indicarnos hacia dónde tú nos quieres llevar como tus discípulos, como tu iglesia, Espíritu de Dios. Hoy te pido, Espíritu Santo, que pongas en el corazón de cada persona que nos está escuchando, Señor, la valentía, el coraje, la convicción verdaderamente para salir y compartir tu evangelio con todo mundo, Espíritu Sí, de Señor, Dios. sí, Señor. Padre, sabiendo, Espíritu de Dios, que tú premiarás, Señor, a cada uno de los que compartamos con un alma rescatada, Espíritu de Dios. Padre, te pido, Señor, que des la sabiduría, Señor, para pensar en esas 5 personas, Señor. Padre, guíalo, Señor, si tiene que ser un familiar, un compañero de trabajo, un amigo. Padre, pon las personas, Señor, correctas, Señor, esas personas que están necesitadas de ti, Señor, pero que hoy se encuentran alejadas, Señor. Y danos la perseverancia, Espíritu de Dios, para no claudicar, Espíritu de Dios, para orar esas 6 semanas, Señor, y para luego compartir tu palabra, compartir tu evangelio con ellos, Espíritu de Dios, sin importar qué tan lejos los veamos de ti, Padre. En el nombre de Jesús hoy te lo pedimos, Espíritu de Dios. Amén y amén. Amén. Dios bendiga a cada uno y ánimo, vamos a ver esas 1000 almas que le estamos pidiendo al Señor en nuestra casa. Amén, amén. Y por último, iglesia, no te olvides de nuestras reuniones el día domingo a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana. No te olvides de traer un invitado. Estamos disfrutando un tiempo poderoso, alabando, glorificando a nuestro buen Dios y viendo milagros en cada reunión. Así que no te lo puedes perder. Así que te agradecemos por este espacio de tu tiempo que nos das y esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Si tú conoces a alguien que esta palabra puede ser de bendición también para él, compártele el link de este mensaje para que juntos y como discípulos podamos salir y compartir y alcanzar a la mayor cantidad de personas que podamos. Así que bendigo tu vida y te deseo una buena noche. Bendiciones.